Ella misma se silenció y me mira. ¿Ves? Ahí. Buenas tardes. Hola, señor Juan, ¿cómo Hola, está? Alicia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Qué bueno verte. Igualmente. ¿Cómo Puso el fue? reloj. Puso un Puso reloj Claro, muy bien. nítido. Estábamos aquí asegurando que todo saliera bien, mi gente de informática. Así que Excelente. ya estoy ready to go. Sí. Tenemos un invitado, Emilio Pérez, ya esperando. ¿Ok? Emilio, saludo. Vamos a esperar a dar un tiempo que entren los panelistas y también que se unan los demás invitados para iniciar. Perfecto. Es a las 4, ¿no? Voy a desactivar el audio en lo que van entrando y voy a poner la planilla de la introducción al evento. Fantástico.
Patricia, ¿me ves? Sí, listo. Tenemos varios invitados esperando. Vamos a dar unos minutos a que ingresen los demás para iniciar el evento. Hola. Hola. ¿Me escuchan? Sí. Esto no se oye, entonces yo ahorita... ¿Y qué es esto?
Ahora sí, Elizabeth, hola. Hola, Roberto. ¿Qué tal? Hola Roberto. Hola, Patricia. Ok, ahí estoy ya. Sí, ahora sí. Vamos a compartir Esto es el... en vivo. Así mismo. Pero eso ¿Cuánto es un dura esto, boardroom. Patricia? 1 hora, ¿eh? Sí, Ok, buenísimo. Y tú Pero lo tiene un paras, ¿verdad? boardroom chulísimo atrás. ¿Viste? ahí sí. A la orden de ACX, cuando quieran. Gracias. Intercambio por membresía. Con un extra. Aquí yo tenía al No, presidente de ACX hace un ratito. sí. Ah, No, es muy activo, la verdad. Yo no sé cómo él se hace. Bueno, cómo ustedes se hacen, porque la verdad que lo veo a todos en lo mismo. Bueno. Corre, corre. Entonces, Patricia, ¿sabes que yo quiero subir? ¿Lo comparto tú o lo pongo yo? ¿Cómo lo...? ¿Tú me vas a dar habilidad para Yo subir? lo puedo, voy a hacerlo con anfitriones a todos, Ah, ok, buenísimo. para que todos tengan el acceso. Igualmente, nosotros podemos, o sea, nosotros estamos ya organizados para proyectarlo. no, pero Roberto vino con un chivo. Yo lo dije Hola, ayer, es un solo slide para poner cosas. Todos estuvieron de acuerdo, me dieron permiso. ¿Qué tal, Roberto? Para que no se te olvide nada y no dejes pasar ningún tema. No, por si acaso. Por si acaso. Muy bien. Hola, Juan, ¿qué hay? ¿Qué tal? Saludos a todos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, Edwin. No sé cómo estará la capital, pero por aquí el sol está picoso. Picoso. Bueno, mejor no toquemos ese tema. El sol sale por allá, Juan. Saludando. Patricia, ¿tú quieres que nos pongamos en mute mientras no hablamos, verdad? Sí, tenemos 16 participantes hasta el momento, entonces vamos a dar unos minutos. Y mientras tanto, entonces podemos colocarlo en mute en lo que los demás invitados se unen. Okay.
Bueno, vamos a dar formal inicio en respeto de la puntualidad y de la hora. En nombre de la Junta Directiva de ASIEX, le damos la bienvenida a este encuentro de presidentes que en esta oportunidad tiene la finalidad de conversar sobre el importante rol de la inversión extranjera para la recuperación económica dominicana. Aprovechamos para saludar a los miembros de la Junta Directiva de ASIEX que se encuentra presente, liderada por el señor Edwin de los Santos, como también saludamos al gran equipo de líderes sectoriales y panelistas que nos acompañan en este importante encuentro. Son ellos los señores, y me permito presentarlo, Elizabeth Mena, presidente de la Asociación Dominicana de Exportadores, ADOEXPO, y vicepresidenta ejecutiva de la Corporación Minera Dominicana, Cormidón. También nos acompaña el señor Roberto Herrera, presidente de la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas, ADIE, y Country Manager de Inter Energy Group. Con nosotros también como panelista el señor Juan Velázquez, vicepresidente y administrador de Costa Sur Casa de Campo, y el señor José Antonio Cabrera, presidente y director general de CEMEX Dominicana. A todos ellos muchas gracias por aceptar nuestra invitación y por dedicar este importante espacio para compartir con nuestra membresía. Aprovechamos también para saludar a los representantes de las empresas miembros de ASIEX y empresas relacionadas, como también al liderazgo de los gremios empresariales que nos acompañan. Sean todos bienvenidos. Al final de la intervención de cada uno de los panelistas tendremos una sesión de preguntas y respuestas, por lo que desde ya los invitamos a que pueden ir dejándonos a través de la plataforma sus inquietudes, y al final de las intervenciones de los panelistas serán respondidas. De inmediato damos la palabra al señor Edwin de los Santos, presidente de ASIEX. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, Patricia. Quiero también sumarme al agradecimiento a toda la membresía de ASIEX que ha podido sumarse a esta iniciativa en el día de hoy, al igual que a nuestros invitados de honor, en la que tenemos un panel de lujo en el día de hoy, con representantes de los sectores más pujantes y que impulsan el crecimiento económico de República Dominicana, el sector exportador, minero, turismo, construcción y obviamente la base de toda la competitividad, la energía, y con exponentes de muchísimo valor y reputada y una reputación muy bien ganada como líderes empresariales. No me quiero extender mucho para darle toda la oportunidad a nuestros invitados a que expongan sus puntos de vista extranjera en el desarrollo de impulsando el crecimiento económico dominicano. La visión que tenemos en ASIEX es que esta va a ser uno de los principales retos que vamos a tener como país. No solamente estamos compitiendo en un mundo que se debate por encontrar soluciones médicas a la pandemia que nos afecta, nos impacta, sino también por recursos de financiamiento que deberán de encontrar caminos hacia los distintos países. Y también en lo que se refiere a la inversión extranjera, donde habrá un apetito muy grande en todo el mundo por la atracción, y vamos a tener que competir como país con el mundo para lograr traer esas inversiones, aprovechar esquemas geopolíticos que se están sucediendo mientras hablamos y poder aprovechar lo máximo hacia República Dominicana. Pero bueno, de nuevo, les agradezco a nuestros panelistas de honor y les cedo la palabra. Patricia, usted dirá cómo arrancamos. Sí, muchísimas gracias, Edwin, por compartir con nosotros esa palabra. Y sin lugar a dudas, tenemos el día de hoy
un panel de lujo, un panel bastante nutrido en cuanto a la representación de los principales sectores económicos se refiere. Vamos a iniciar, como dicen las mujeres primero, entonces vamos a iniciar con la señora Elizabeth Mena, presidente de ADOEXPO y vicepresidente ejecutiva de Cormidón. Como sabemos, el sector minero y el sector exportador tienen una incidencia directa en la inversión extranjera en República Dominicana. Podemos destacar algunos indicadores, entre ellos los que salieron en un estudio que nosotros hicimos en ASIEX, donde la exportación representa, la inversión extranjera representa alrededor del 71% de las exportaciones. Esto nos deja claro que un impacto al sector exportador, como también al sector minero, que es un actor muy importante dentro del sector exportador, podría verse reflejado como quizás un efecto dominó sobre los indicadores de la inversión extranjera en el país. En este sentido, Elizabeth, quisiéramos que nos compartas tu visión debido a los efectos que va dejando la pandemia por el COVID-19. Nos gustaría conocer cuál ha sido el impacto contigo, al igual que con otros con varios de los panelistas. Tenemos la ventaja que tenemos una dualidad de sectores. Entonces nos gustaría conocer un poquito de cuál ha sido el impacto para el sector, tanto el minero como el sector exportador, producto de la pandemia, de los efectos generados por el COVID-19, como también, a tu entender y tomando en cuenta los efectos de la pandemia, cuáles oportunidades de mejoras pueden ser abordadas para impulsar un mayor crecimiento y desarrollo de la minería en República Dominicana, y también, claro está, cómo podría contribuir tanto el sector minero como el sector exportador para la recuperación económica. Te cedo la palabra, Elizabeth, y nuevamente agradeciéndote por la disposición y apertura de acompañarnos. Muchas gracias, Patricia. Aprovecho también para saludar a Edwin de los Santos, presidente de ASIEX, y agradecerle a ambos por haberme invitado. Y aprovecho también para saludar a mis compañeros panelistas acá, a Roberto Herrera, presidente de ADIE y CEO de InterEnergy, a Juan Velázquez de Costa Sur y a José Antonio Cabrera de Cemex y compañero minero, una parte de la minería, que es la parte no metálica. Y buenas tardes también a todos. Las preguntas que haces, Patricia, son preguntas muy interesantes. Y como bien dijiste, el sector exportador y el sector minero, como bien dijo Edwin, son los sectores que vamos a decir han salido a ayudar a la economía dominicana en estos momentos en el cual nos encontramos en la pandemia COVID-19. Lamentablemente otros sectores fueron sumamente afectados, como es el sector turismo, que luego ya nuestro compañero conversará, Juan Velázquez, y gracias a Dios poseemos una matriz económica diversificada, que tenemos otros sectores que pudieron salir a flote. Uno de los grandes retos, y hablamos un poquitito, tal vez tu segunda parte de tu pregunta, es nosotros trabajar como país en tener una matriz económica más diversificada, ya con estas experiencias que tenemos de situaciones que se pueden prever, de forma tal de que cuando venga una situación con un sector en particular, nosotros podamos ayudar a la economía, como ha sucedido actualmente. Y como bien decías, la inversión extranjera es importantísima, y establecías de que un 70% de la inversión extranjera está destinada a lo que es el sector exportador. Este sector exportador compuesto por zona franca, exportaciones nacionales y por la minería. También es importante entender que ese sector está compuesto por unas 803 empresas. Y esas empresas generan alrededor de unos 303.000 empleos formales directos. Y ahí vemos y estudiamos un poquitito lo que tiene que ver con la pandemia y el tema FASE y los apoyos que tuvo que dar el gobierno a las empresas que no pudieron salir a flote durante este tiempo, que todavía no han podido. Vemos que hay un sector empleado alto que no tuvo que entrar a FASE, o que si entró a FASE
entró por un periodo de tiempo determinado y de que no hubo que ver un apoyo tan grande. También el monto de las exportaciones generales, es importante saberlo, estamos hablando de unos 8.300 millones de dólares anuales, y la minería en la misma aporta unos 4.522 empleos formales directos y unos 1.700 millones de dólares en exportaciones, en divisas. El sector exportador, tanto la minería o la economía general, sufrió una desaceleración. Eso lo sabemos y lo estamos viendo y lo palpamos todo el tiempo. Pero ambos han sido sectores muy resilientes y hemos salido a flote de una forma u otra, vamos a decir. Y durante los primeros días fueron unos días muy retadores, días de incertidumbre para todos, día de vivir, que yo lo llamaba más un tema de día a día, de qué traía el día cuando empezaba. Uno tenía un panorama y cambiaba totalmente. Y desde lo que era continuar las operaciones con estas incertidumbres que se fueron creando según informaciones fueron saliendo sobre el manejo del virus, y luego ya con las restricciones en operación, si vemos todo lo que es el sector agrícola, no tuvo imposiciones de cierre, como tampoco lo tuvo el sector minero. Entonces, pero ahí venían unas luchas o unos temas con relación a cómo operar, manteniendo la integridad y la salud de los empleados. Y si empezamos desde marzo, con los desconocimientos de cómo era que se iba a manejar y cómo en realidad se transmite el virus y qué medidas teníamos que tomar. Luego que fuimos conociendo y trabajando con el mismo gobierno, con la alta comisión, se fueron creando los distintos protocolos y se fueron manejando. Pero eso de todas formas tuvo un impacto. Un impacto en el sentido de que productos tal vez no pudieron ser colocados porque la demanda cambió en el mercado internacional, porque hubo situaciones de logística que efectivamente afectaron principalmente el sector, vamos a decir un poco el agrícola, porque al cerrar los hoteles, cerraron los aeropuertos y muchos de nuestros rubros perecederos parten de forma aérea. Entonces hubo que buscar formas creativas de poder resurgir y continuar con las exportaciones. Igualmente con el sector agrícola, ya no desde el punto de vista de exportador, pero desde el punto de vista sí de la situación que tuvieron, hubo una situación con los temas del cierre de los restaurantes, el cierre de los hoteles y el cierre de las escuelas, y una especie de disminución de la demanda que se trató también de lograr de que esos productos fueran enviados fuera. Ahí se hizo una labor con los mismos aviones que venían con carga humanitaria, se lograron exportar bienes perecederos. Hay un caso que es altamente conocido y que fue uno de éxito, que es el tema de las piñas. Pero todo, yo digo que durante todo el periodo de la pandemia fue un tema, y que todavía lo tenemos, es un tema de día a día y de resurgir y de ser resiliente y de crear mecanismos nuevos de trabajar y buscar mercados nuevos. En este sentido, parte también de las exportaciones nuestras fueron afectadas porque productos dejaron de ser ya productos apetecibles. Todo lo que era productos de lujos, ya las personas no están interesadas en los mismos. Si vemos a la parte agrícola, el tabaco cayó drásticamente. Sin embargo, otros rubros que son principales, que son alimenticios, porque necesita el ser humano para nutrirse, sí fueron apetecibles. Y ahí es donde también viene el tema de la minería, en el sentido de que productos estrellas, particularmente el oro, vino a impulsar lo que es el mundo de las exportaciones y la generación de divisas para el país. El oro pasó de ser ya un commodity o una materia prima para productos y demás, pasó a ser el resguardo de muchos países y de muchas instituciones, y ya pasó a ser ya una moneda. Por esto vemos que cambia la matriz de países a los cuales exportamos, sube Suiza por el tema del oro,
Y también vemos de que aunque el oro bajara un 40% su cantidad de exportación, por la apreciación del precio aumentó las exportaciones. Y si vemos los índices de cuánto disminuye las exportaciones nacionales, vemos que sale, y esto recientemente lo publicó Aduana, en un 0.9% de disminución. No es tan real, porque es que el oro aumentó por el precio y la disminución real de las exportaciones nacionales fue un 7%. Pero nuevamente el oro viene a salvarnos y la apreciación de su precio viene a ser uno de los motores que actualmente ayuda a la economía y a salvar todo el tema de las otras industrias que han sufrido mucho más. Hay definitivamente una reconfiguración internacional sobre los hábitos de consumo. Ahí nuestras zonas francas, principalmente la textil, sufrieron bastante y hemos tenido que reorganizar, y tal vez ya no estamos produciendo t-shirts, estamos produciendo mascarillas y batas médicas, lo cual también hace de que seamos resilientes y que lográramos salir a flote. Estoy siendo muy positiva porque obviamente la disminuimos, pero pudimos haberlo hecho peor. Creo que lo hicimos bien y que fuimos lo suficientemente, actuamos rápido y creativos para continuar. Otros países de Latinoamérica también con temas de agrícola han tenido una gran precaución y han logrado también colocar sus productos. Pero definitivamente, si seguimos hablando del futuro y de cómo continuar, todo depende de la incógnita del COVID-19, todo depende de cómo en el país logremos controlar la pandemia, de forma tal de que muchas empresas ya puedan lograr reinsertar sus empleados a las empresas, de que también pueda bajarse los costos que se han tenido que incurrir en las medidas de precaución y salvaguardar la salud de nuestros empleados. Cuando hicimos una pequeña encuesta interna entre los miembros de ADOEXPO, dependiendo de la cantidad de empleados que tenían y dependiendo de las medidas de distanciamiento y demás, estamos hablando que empresas gastaron entre 1.5 y 3 millones de pesos durante el primer periodo de la pandemia en todo lo que era EPP, equipo de protección personal, solamente con sus empleados. Y así también con la adecuación de sus instalaciones para las medidas de distanciamiento y los paneles y todos los demás. Es decir, que sí existen muchos retos. En cuanto a las exportaciones, tenemos retos logísticos que tenemos que continuar trabajando y relocalizar y hacer una mirada interna sobre qué podemos producir o qué estamos produciendo y cuál es la nueva necesidades que se están creando en el mercado. Zona Franca tiene muchas oportunidades a través del nearshoring, es decir, que por ahí podemos ver. La segunda pregunta que me hiciste es una pregunta sumamente interesante y es nuevamente el producto estrella, la minería. La minería tiene muchos retos porque las inversiones mineras son inversiones que son muy cuantiosas en cuanto a al capital que se necesita, pero también toma mucho tiempo, toma un tiempo lograr que la misma llegue a un país por el periodo de tiempo que toma la exploración, que va de 10 a 12 años, es decir, que lo que nosotros estamos haciendo ahora lo vamos a ver a un mucho más largo plazo. Y hay un tema también de que los precios de los commodities y las necesidades internacionales no la controlamos nosotros, la controla el mercado. Por ejemplo, en el caso del cobre tal vez baja un poco porque actualmente tal vez no están las industrias en China trabajando con los productos que requieren el cobre. Porque volvemos, se ha hecho toda una reorganización de cuáles son las demandas después del COVID. En este sentido,
Actualmente, ¿qué podemos hacer las industrias mineras? El primero es el mantenimiento de los empleos formales. Y sabemos que un empleo formal minero genera 3 empleos informales. Entonces, las empresas mineras nos hemos mantenido trabajando, unas ya en operación de productos, otras en lo que es su fase de infraestructura, y los empleados que se encuentran en la misma, que no han podido ser reintegrados, se encuentran en sus casas, pero no están dentro de los programas de asistencia del Estado. Están todos trabajando con sus salarios pagos. Eso es lo que hace que moviliza la economía. En el segundo lugar está también todo lo que tiene que ver con las compras locales. Continuar movilizando las compras locales y tratando de generar ese encadenamiento productivo. De esa forma podemos contribuir. Ya un poquitito más adelante, si vemos, va a conversar el próximo panelista, va a hablar un poquitito de cómo la industria minera, la no metálica, influye en todo lo que tiene que ver el sector construcción. Todo lo que es no metálico son las bases para lo que tiene que ver con construcción, y ahí es una forma más también de cómo podemos acelerar y movilizar la economía. Retos que tiene la industria. La industria tiene retos grandes. El primero es la necesidad de apoyar y de continuar con la permanencia de las empresas mineras que se encuentran ya instaladas en la República Dominicana. Dos de ellas necesitan con urgencia la aprobación de sus proyectos de, más que expansión, son proyectos necesarios para continuar con la operación y para alargar su vida útil. Eso es algo que está ahí, que es importante que se atienda. Para ello es necesario que trabajemos todos en conjunto para lo que es mejorar la imagen interna en el país de la minería. O sea, la minería, las personas cuando te hablan de minero, te hablan de algo malo, te hablan de enemigo del medio ambiente, te hablan de corsarios que se llevan los recursos naturales y no generan beneficios al país. Nos estamos dando cuenta que no es así. Las empresas mineras son ejemplo en manejo medioambiental y se ha podido notar durante este tiempo que su contribución económica es importante y es necesaria. Luego tenemos la importancia de mejorar también la imagen de la minería en el exterior de la República Dominicana. Me explico. Necesitamos inversión extranjera, pero cuando vemos el sector minero, nos damos cuenta que República Dominicana, aunque tiene un potencial geológico muy interesante, no es apetecible para ser un país de inversión extranjera. Ojo, el 40% como hablamos originalmente, el 40% de la inversión extranjera en la República Dominicana está en minería. Entonces, si la minería puede hacer tanto a la economía dominicana y el 40% de inversión extranjera está en minería, ¿por qué las empresas estamos hablando de que hay un peligro de venir a invertir acá? Hay un instituto que mide lo que es el índice de competitividad de las jurisdicciones y del interés que tienen los inversionistas de invertir en los países. Esto se llama el Instituto Fraser. Ellos hacen unas mediciones anuales, unas encuestas, aproximadamente 2.800 inversionistas mineros en las jurisdicciones donde hay minería o potencial minero. República Dominicana este año quedó en los 5 países o 5 jurisdicciones mineras menos apetecibles para ir a invertir. O sea, estamos en el bottom 5, los últimos 5 países para invertir en minería. Entonces, eso es algo que tenemos que estudiar y llamar la atención. ¿Cuáles son los problemas? Primero, tema de seguridad jurídica. Lamentablemente tenemos proyectos que pasaron fases y no han sido aprobados. No obstante, se están pidiendo, se están exigiendo cosas que no van en esta fase, que es posterior. Está el tema de la imagen interna. Y está el tema también de la ley minera, que se ha hablado mucho y que es importante ya entonces
que se retome el tema de forma real y donde participemos, sea participativa, participemos todos, de forma tal de que hagamos un instrumento jurídico que de verdad llame la atención y que sirva para vender en la República Dominicana. En los últimos 10 años, solamente un solo proyecto minero ha podido trabajar bajo la ley minera. Eso debe de llamar la atención. El último tema, para pasar y no robar todo el tiempo, es también que hagamos y que conozcamos un poco más todos los dominicanos sobre la ley de medio ambiente. La ley de medio ambiente existe, se aplica. Los proyectos mineros trabajan de acuerdo a la misma. Entonces, saber de que un proyecto no se hace de un día para otro, de que conlleva una serie de autorizaciones, de que conlleva una serie de supervisiones y de que en el caso de que tú no cumplas se te eliminan esos permisos y esas autorizaciones, es importante. La ley minera se ha olvidado que está allá. Nos dejamos llevar por el vox populi o por simple y llanamente porque es bonito hablar mal y no nos damos cuenta de cómo podemos ausentar, cómo podemos alejar a la inversión extranjera con el populismo. Creo que ahí cierro un poquitito y cualquier cosa continuamos en las preguntas. Muchísimas gracias, Elizabeth. Definitivamente que parte del discurso que abordas habla mucho de resiliencia y nuevos retos. Definitivamente que cuente con ADOEXPO y ustedes como Cormidón cuenten con el apoyo de ASIEX en ese sentido. Pasando a nuestro siguiente panelista, para aprovechar y maximizar el tiempo, vamos a darle la palabra al señor Roberto Herrera, presidente de ADIA y Country Manager de Interenergy Group. Paso inmediatamente, obviamente, antes de darle la palabra, resaltar la importancia que tiene el sector eléctrico en la inversión extranjera por su incidencia, y en ese mismo sentido queremos preguntarte, Roberto, debido a los efectos que va dejando la pandemia por el COVID-19, queremos que nos comente un poquito sobre el impacto que ha tenido el sector eléctrico en este sentido, como también cómo podría contribuir el sector eléctrico a la recuperación económica de la nación, y si existen también algunas políticas públicas de corto o mediano plazo que consideres deban ser implementadas en el sector, tanto para enfrentar la crisis como también para acelerar la recuperación del sector. Cedo la palabra inmediatamente al señor Roberto Herrera. Muchas gracias, Patricia. Me sumo a las palabras de Elizabeth protocolares, agradecerles por la invitación, a Edwin y al resto de los colegas panelistas, quienes respeto y admiro mucho. Y gracias a los que están también participando esta tarde, escuchándonos hoy. Ciertamente en el sector eléctrico nosotros hemos sido impactados a nivel general, obviamente porque esta pandemia no dejó de tocarnos a todos. Sin embargo, siendo un servicio esencial, nosotros, a diferencia quizás de otros sectores, nunca paramos. Siempre tuvimos que continuar brindando el servicio que requieren nuestros clientes, más allá de la realidad que causó el que la mayoría de la gente, sobre todo al inicio de la pandemia, estuviese en sus casas. Y quiero, antes de continuar, agradecer y reconocer a todas las mujeres y los hombres que estuvieron ahí al frente de batalla operando y han estado y continúan ahí operando nuestras plantas generadoras. No hablo solo de las de nuestro grupo, sino de todo el sector privado que tiene plantas generadoras en el país y que aseguró que ese servicio continuara como estamos todos acostumbrados a recibirlo, más aún cuando se hacía tan necesario estando todos en nuestras casas, los que tuvimos la oportunidad de estar en aquellos primeros meses en nuestros hogares, y que necesitamos también de un servicio esencial que era la comunicación, las telecomunicaciones, pues sin energía no podíamos utilizar estas plataformas que gracias al Internet hoy estamos utilizando. Decía que sí hubo un impacto negativo, obviamente hacia el sector, porque con el cierre de operaciones de muchas industrias, muchas empresas, pues obviamente bajó
lo que tiene que ver con la demanda eléctrica, y eso se siente y todavía permanece hasta cierto punto como una parte relevante. En sectores obviamente aislados también vimos la merma por el cierre de los hoteles, que también generó una caída importante en la demanda energética a nuestras empresas. Yo diría que el sector eléctrico pudo probar y también asegurar la resiliencia del mismo, garantizando el objetivo principal, que es la confiabilidad en la prestación del servicio. Y eso, a la verdad, que yo creo que debemos como país sentirnos orgullosos que se pudo mantener ese servicio durante este proceso de pandemia. De cara a las cosas que como sector nosotros podemos ver que se necesita para dinamizar y motorizar las inversiones extranjeras en el mismo, pues centrándonos en nuestro grupo a través de nuestra sociedad con Enadón y las empresas que son socias allí, como Energas y AES Dominicana, pues recientemente se concluyó la construcción del gasoducto del Este con una inversión aproximada de $100 millones, que permitió la conversión o la operación, o permite la operación de plantas que anteriormente utilizaban combustibles como el heavy fuel oil y el diésel, para que hoy día estén utilizando gas natural, un combustible mucho más amigable al medio ambiente y con mucho mayor competitividad, y por ende también, volviendo al tema ambiental, con menos emisiones de CO2, el combustible de la transición se le llama, de la transición al día en que podamos depender 100% de las energías renovables, cosa que no vemos en el futuro inmediato, pero sí que se vislumbra para un futuro no tan lejano. Adicionalmente, esto va a permitir ahorros importantes al país en la necesidad de divisas por el orden de los $3.000 millones en los próximos 10 años aproximadamente. Y como decía, la reducción de unas 300.000 toneladas de CO2 en emisiones que ya no se tendrían que tener por el uso de combustibles más contaminantes. Esto se suma a la inversión de la adecuación de la planta de la Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís de 300 megavatios, con una inversión del orden de los $40 millones para permitir que esta planta opere a su vez con gas natural. Esto se suma a las señales que esperamos se puedan dar para continuar a través de esta sociedad en Enadón con inversiones sumamente importantes que ya fueron anunciadas. El pasado mes de diciembre se anunció la expansión mediante la construcción de un segundo tanque de almacenamiento de gas natural en la terminal propiedad de AES Dominicana para permitir acompañar la demanda de este combustible en los años venideros. Esta es una inversión del orden de los 250 millones de dólares que estaríamos iniciando, esperamos, antes de finalizar el año. Salvado, y tú mencionabas las cosas que se puedan hacer, salvadas las oportunidades que existen para acelerar o facilitar las permisologías que son necesarias para este tipo de proyectos. Y próximamente, y no tan lejanos, para sumar un total de inversiones cercanas a los $400 millones, un gasoducto similar al del Este, pero esta vez hacia el norte, para llevar también combustibles a precios competitivos y medioambientalmente sostenibles a esa zona del país, que va a permitir que nuestras empresas, nuestras industrias sean mucho más competitivas y que puedan continuar generando y desarrollando empleos. Y como mencionaba Elizabeth, la parte de exportación también se podría beneficiar grandemente de estas nuevas facilidades. Así seremos más competitivos, no solamente a nivel nacional, sino en lo que nosotros podemos exportar. Adicionalmente, ya volviendo a la sombrilla de la asociación, varios de nuestros miembros en la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica están inmersos en una serie de proyectos de parques solares, parques eólicos y a la vez de plantas de generación que también van a utilizar este combustible gas natural para continuar apoyando el crecimiento del país y la demanda que se está presentando de energía eléctrica, y que estamos confiados que esto va a pasar y necesitamos poder tener las facilidades de suministro energético
que permitan acompañar a esa necesidad que va a tener nuestra industria y nuestra agroindustria y todos los generadores de riquezas para poder mantener su competitividad a través de estas nuevas inversiones que se están desarrollando en el país para continuar diversificando la matriz de generación, que a su vez permite tener precios más competitivos a todos los consumidores. Con eso yo concluyo esta parte, Patricia. Muchísimas gracias, Roberto. Definitivamente que un grandes retos continúan, pero yo creo que nos sentimos como país y como sectores económicos con expectativa bastante positiva de que se darán las vías para materializar todos estos proyectos. Gracias, Roberto. De inmediato pasamos a nuestro siguiente panelista, el señor Juan Velázquez, vicepresidente y administrador de Costa Sur, Casa de Campo. El sector turismo representa sin lugar a dudas uno de los sectores con mayor incidencia y participación en la inversión extranjera, y también es sin lugar a dudas uno de los sectores más afectados por la pandemia. En ese sentido, señor Juan, queremos preguntarle, debido a los efectos que va dejando la pandemia, cuál ha sido el impacto que podría comentarnos al sector del turismo, pero también nos interesa mucho conocer sobre el sector del turismo inmobiliario en República Dominicana. También conocer su consideración sobre si existen factores externos que afectan la recuperación del turismo en el país y cuáles medidas considera que deberían o podrían ser implementadas para propiciar la recuperación del sector. Y yéndonos también quizás en una perspectiva un poco positiva, a veces de las grandes crisis surgen grandes oportunidades, y en ese sentido quisiéramos conocer un poquito de cuáles oportunidades identifica que han surgido para el sector del turismo inmobiliario producto de los efectos de la pandemia. Le doy inmediatamente la palabra, agradeciendo a los panelistas utilizar el tiempo de sus 8 o 10 minutos para poder dar la oportunidad a los invitados de poder agotar en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias a la CIEX por haberme invitado a formar parte de la cual me siento muy orgulloso de estar conjuntamente con este grupo de prestigiosos panelistas, todos líderes en su industria. Como bien mencionaba Patricia, el turismo ha sido fuertemente afectado por el impacto del COVID-19. Es una de las industrias que tuvo que cerrar básicamente en su totalidad con el cierre de las fronteras que ocurrió el 19 de marzo. Y duró apenas, casi 4 meses cerrada. Fue apenas el 1 de julio que volvimos a abrir las fronteras y que el turismo pues, pudo volver a abrir sus puertas al mundo. Y ciertamente fuimos muy afectados. El sector representa una de las fuentes más importantes de generación de divisas y contribuye inmensamente al Fondo de Reserva internacionales del país. De hecho, representa aproximadamente el 24% del total de los ingresos de divisas que recibimos, y el impacto del cierre de este sector por estos 4 meses que yo he mencionado ha significado que el país haya dejado de contar con un ingreso importante de moneda dura. Hay fuentes que estiman que esas pérdidas en divisas pueden llegar a ser hasta de 6.000 millones de dólares, posiblemente esto impactando de cierto modo la estabilidad cambiaria. Igualmente, el turismo pues, representa un valor agregado significativo del PIB. La situación actual por el cierre del sector podría representar una caída importante en los ingresos del Estado, incidiendo esto en los niveles que pueda tener el Estado en el gasto público. El sector también es una fuente de mayor importancia en la generación de empleos directos e indirectos, por lo cual se hace necesaria su pronta recuperación. También tiene un impacto multisectorial, o sea, incide en los niveles de actividad económica que pueda tener el sector
digamos que construcción, agrícola, bancario, energía, comercio retail y comercio por mayor, transportación, los seguros y demás sectores. O sea, en adición a esto, el cierre de las fronteras con miras a contener la propagación del virus, pues ha impactado considerablemente las rutas aéreas y marítimas establecidas para fines de viajes de turismo o negocios. Todo a pesar de que se mantuvieron abiertas para vuelos de repatriación o para mantener la cadena de abastecimiento. Fíjense, la industria hotelera cuenta con aproximadamente de 90.000 habitaciones en el país y se recibe aproximadamente 500.000 de turistas al mes. Luego de la reapertura de este pasado 1 de julio, apenas el 3% de esa capacidad hotelera está siendo ocupada y tan solo viajaron al país este pasado mes aproximadamente 54.000 turistas. O sea, de 500.000 de turistas, 54.000 turistas en junio. O sea que nos queda un camino largo por recorrer, pero estamos muy optimistas de que va a haber una pronta recuperación. Eso es por el lado del sector hotel. Ahora bien, por el otro lado, el turismo inmobiliario, a pesar de los muchos retos operacionales, o sea, que hemos experimentado, un repunte, hemos experimentado un repunte en la demanda en la medida que tanto nacionales como extranjeros se han ido dando cuenta de las ventajas que representa tener una segunda vivienda en proyectos que brinden servicios con altos estándares de calidad, de seguridad, salubridad y tecnología principalmente, por lo que mencionaba Roberto. Es decir, los proyectos con fines de turismo inmobiliario se esfuerzan en garantizar una calidad óptima de los servicios, o sea, que ofrecemos 24/7 los 365 días del año. O sea, permitiendo esto, que las personas puedan realizar sus operaciones de diario vivir y de trabajo cómodamente desde sus sitios seleccionados, ¿no? Imagínense, tener energía ininterrumpida, seguridad, orden en la cotidianidad, limpieza, paisajismo, jardinería bien atendida, facilidades y tecnología de punta a su alcance, baja densidad en los sectores donde se vive. Y esto todo como parte normal y habitual del diario de vivir, cosa que desafortunadamente quizás no lo experimentamos en el diario vivir de una urbe como lo es la ciudad de Santo Domingo. O sea, la gente está comenzando a darse cuenta que el tener esa segunda vivienda ya no es un lujo como hasta hace poco se solía referírsele, sino más bien es un estilo de vida, pero de buena calidad de vida. O sea, de hecho, a mí me parece que luego de esta experiencia que hemos estado viviendo, donde muchas familias pasaron los días de la cuarentena utilizando su segunda vivienda y otras tantas alquilando segunda vivienda en proyectos de turismo inmobiliario, o sea, se ha llegado a contemplar la posibilidad de que esta segunda vivienda se convierta en la primera vivienda y las personas comienzan a hacer teletrabajo gracias a las bondades que hoy día nos brinda la tecnología. Era impensable el que uno decir, bueno, yo voy a ir al este y me voy a pasar 4 días, voy a trabajar desde allá y voy a regresar a la capital 3 días para ver cómo está la cosa por ejemplo en la capital. La gente venía de viernes a domingo y sencillamente pues tenía que volver el lunes porque el lunes había que ir al trabajo. Hoy día la tecnología nos permite quizás estar más tiempo fuera exactamente donde está ocurriendo la situación del trabajo y uno a distancia pues mantenerse presente. Bien, ahora, entre las medidas que... Esa fue la parte positiva. Hemos visto que el turismo inmobiliario pues dio un repunte tremendo y nos sentimos muy contentos con eso. O sea, la preocupación en la parte hotelera, pero en la parte inmobiliaria hay mucho potencial, tanto de nacionales como de extranjeros. Ahora, las medidas para recuperar el sector definitivamente deben de continuar los esfuerzos para aplanarse la curva del COVID en el país. O sea, nosotros, por otro lado, debemos tratar de viabilizar alianzas público-privadas para comunicar al mundo efectivamente los protocolos sanitarios que el sector turismo en el país ha desarrollado y que está implementando para fines de garantizar la seguridad de los turistas. Fíjense, por ejemplo, Europa ha establecido una cuarentena para toda persona que haya viajado a países vedados por la Unión Europea. Y esto dificulta que europeos se animen a visitar nuestro destino. O sea, imagínense, usted viene aquí a
a República Dominicana y a su regreso tiene que pasarse 14 días trancado en la casa y no puede volver a su área de trabajo, ¿no? O sencillamente tiene que quedarse en su casa. Esto debe ser abordado conjuntamente con las autoridades sanitarias locales y del destino, con mira que se nos levante lo antes posible ese requerimiento para con nuestro país. O sea, se hace necesaria ante esta situación una promoción también que reafirme los atributos del país como destino turístico y que se comunique en el sector, o sea, los existentes protocolos sanitarios que tenemos ya caminando, ¿no? O sea, el sector hotelero y el sector de turismo inmobiliario ha implementado unos protocolos que son de los más altos estándares internacionales, con miras a que todo el que nos visite, sea nacional o extranjero, pues sienta la seguridad de que estamos haciendo el mayor esfuerzo para contener la expansión, o sea, la propagación del COVID-19. Como oportunidades para el sector del turismo inmobiliario, vemos también que tratar de resaltar los beneficios concedidos por las leyes, tal como el 15801, la ley de Confotur, que provee unos incentivos fiscales muy interesantes, tanto para los desarrolladores de proyectos que pueden traer sus insumos libres de ciertos aranceles del ITEBI para fines del desarrollo del proyecto, y para los adquirientes de proyectos desarrollados bajo esa ley, pues pueden adquirir su propiedad exento del 3% del pago de impuestos de transferencia y también del 1% del IPI por 15 años. Por otro lado, existe también la ley 17107 para pensionados y rentistas. Fíjense el turismo de pensionados en Costa Rica, cómo ha despegado. Ha despegado porque hay leyes favorables que fomentan el turismo inmobiliario para pensionados, gente que adquiere segunda vivienda, que se convierten en primeras viviendas al irse de Estados Unidos o de Europa a vivir en países como Costa Rica. Nosotros tenemos una ley fantástica, la 17107, pero es el secreto mejor guardado. O sea que por ahí nosotros podemos sacarle mucho partido a explotar la parte de turismo inmobiliario. Con relación al turismo hotelero, no me cabe la menor duda de que así como nos pudimos recuperar a esa campaña que nos hicieron en el previo al 2020, al finalizar el 2019, donde nos dieron bastante duro y nos mermó mucho la afluencia turista en nuestro país, pudimos recuperarnos, pues a mí no me cabe la menor duda que saldremos más fortalecidos de esto una vez ya las curvas empiecen a aplanarse en el resto del mundo. Así que con eso, por lo menos quiero ya por un tema de tiempo, pues limitar mi participación ahora y quedo con gusto pues a las órdenes para cualquier otra pregunta que pueda tener de panel o para cualquier pregunta que pueda surgir de quienes nos acompañen. Gracias, señor Juan. Definitivamente que nos recuperaremos y sin lugar a duda la República Dominicana, como bien dice su eslogan, lo tiene todo. Y esa resiliencia definitivamente que se va a marcar luego que, como usted bien dice, se aplane la curva. Y quizás una recomendación que puede salir de este espacio es que las autoridades o las nuevas autoridades canalicen los mensajes correspondientes en los diferentes destinos para que esos secretos guardados de República Dominicana sean conocidos. Vamos a darle la palabra inmediatamente al señor José Antonio Cabrera, presidente de CEMEX Dominicana. El sector de la industria de la construcción tiene una participación importante en la inversión extranjera y con la crisis generada por la pandemia ha sido uno de los sectores que tiene un rol importante de cara a contribuir con la recuperación económica de la nación. Y escuchando la participación, la intervención del señor Juan Velázquez con el repunte y las oportunidades en el sector turístico inmobiliario, qué bueno que el próximo turno le corresponde precisamente al señor José Antonio. Gracias por acompañarnos y de inmediato le pasamos la palabra. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Sobre las palabras de Juan, quería decir que yo estoy
pasado fin de semana tuve la suerte de poder estar en un hotel del este y me encontré con varias parejas de gente de turistas que habían venido de fuera. Me encontré una familia española que había venido a pasar una semana y la verdad es que me hicieron reflexionar porque me dijeron que aquí se sienten más seguros que allá. Estando una semana de vacaciones aquí, porque los hoteles o los espacios que tenemos aquí son esos espacios muy abiertos con mucha distancia, ¿no? O sea que creo que es algo que se puede explotar también como país, ¿no? Bueno, sobre el sector de construcción, pues yo quería empezar pues diciendo también, ¿no? el peso que tiene en la economía, ¿no? Es un sector que el año pasado creció un 10.5% de contribución en el PIB, un 12% de cuota del PIB, más de 400.000 empleos formales que tiene el sector de la construcción, y también sabemos que es un sector dinamizador, ¿no? Que tiene un efecto multiplicador para la economía. El impacto que tuvimos pues, fue bien grande, ¿no? O sea, justo después del sector turístico fue uno de los sectores que realmente se sintió el frenazo más fuerte. Entre el 20 de marzo y el 20 de mayo, pues el sector de construcción pues, bajó como un 70% de la actividad normal. Nosotros realmente consideramos que es un sector esencial, es un sector seguro, es dinamizador de la economía, pero durante esa fase pues no tuvimos un frenazo bien grande, ¿no? A pesar de que la parte industrial del sector pues podíamos seguir produciendo la parte minera, pues realmente no había demanda, ¿no? Los negocios de comercialización de los materiales de construcción y la mayor parte de las obras que no fueran esenciales, también estuvimos sirviendo obras de hospitales, obras de aguas, pero el resto de obras estuvieron paralizadas durante ese periodo, ¿no? Bueno, en lo que llevamos en los primeros 6 meses del año, pues el consumo de cemento, que al final es el indicador que nos dice cómo va el sector de construcción, pues ha bajado un 20% respecto al año pasado. Ha roto pues la racha, ¿no? Que llevábamos de muchos años de crecimiento en la República Dominicana. Y además otro impacto que ha tenido el sector de construcción es que mucha parte de los costes que tiene son dolarizados, ¿no? Por ejemplo, en muchos materiales de construcción el 70% de los costes están dolarizados. Energía eléctrica, energía calorífica que se usa, muchas partes de maquinaria, repuestos, son a precios todos internacionales, ¿no? Las fundas de papel en los sacos de cemento, pues todo eso viene con precios internacionales en dólares, ¿no? Lo cual, pues también la devaluación que ha tenido el país, pues ha tenido un impacto en el relanzamiento de la construcción a partir de ahí, ¿no? Estuvimos frenados, pero no estuvimos parados. O sea, tuvimos pues muchísimo trabajo, ¿no? Durante esos meses, la verdad es que pues hubo hicimos una coalición, todas las asociaciones del sector de la construcción, empezando por ADOCEM, que fue la que lo impulsó, pero también a Coprovia, Coprovici, Cadocon, Adoacero, Indocon, Ancosi, Asodefe. Pues la verdad es que nos unimos todos, como yo creo que no había pasado nunca, y entre unos y otros, pues montamos muy rápidamente muchos protocolos. Por ejemplo, en CEMES ya habíamos desarrollado 50 protocolos de bioseguridad a nivel global. Todos estos protocolos, pues los tropicalizamos, se los presentamos a las autoridades. Mucha parte de ellos pues, fueron los protocolos finalmente que estamos utilizando en el sector. También, pues algunos pues nos preparamos, ¿no? para dar servicios digitales, el lanzamiento de paperless con herramientas digitales. Por ejemplo, en mi empresa, pues todas las facturas, el 100% de las facturas pues ya son puramente pues, con aplicaciones digitales o enviadas por email, pero ya no hay envíos de factura física, también como medida de prevención, no solo de sostenibilidad, sino también de prevención de contagios por COVID. Pues estuvimos haciendo con camiones revolvedores, estuvimos haciendo pues muchas limpiezas, o muchas de las empresas de hormigón del país en espacios públicos, junto con el Ministerio de Obras Públicas. Hubo donación de kits de alimento, higiene, medicamentos, pruebas rápidas que ADOCEM también hizo, ¿no? O sea que, además de todo eso, pues tuvimos, pues como todos, ¿no? Los sectores, muchas reuniones estratégicas con actores de gobierno y con los diversos sectores, pues para el plan de los protocolos para la reactivación del sector, ¿no? Porque al final el sector de construcción pues, es esencial, ¿no? Pues sirve vivienda, las comunicaciones, incluso la base de la energía, transporte, etcétera, ¿no? Infraestructura, hospitales, etcétera, ¿no? Entonces, siendo esencial, siendo seguro, o sea, la industria de construcción
pues se trabajan en entornos estrictamente controlados o son al aire libre, suelen tener una muy baja densidad de concentración de personal. Por ejemplo, el OSHA de Estados Unidos pues lo cataloga como un sector de muy bajo riesgo de contagio por COVID o por otras pandemias, y es uno de los motores que impulsa el crecimiento de las naciones y el bienestar de las familias, ¿no? Muchos de los países pues ya han lanzado, ¿no?, la construcción como un factor fundamental de los planes de reactivación económica. Muchos de los gobiernos, Estados Unidos tiene un megaplan de infraestructura, el BID propuso duplicar la inversión pública en infraestructura, bienes públicos y logística para acelerar el crecimiento en América Latina por el COVID-19, ¿no? El gobierno de UK también, y afortunadamente parece que las nuevas autoridades, el presidente electo y el nuevo ministro de Obras Públicas también han comunicado su intención de fortalecer la economía de la República Dominicana pues con la construcción, ¿no? Esperamos que así sea. Yo creo que hay muchas armas que se pueden utilizar, alianzas público-privadas, una diversificación del portafolio de ayudas para a corto y medio plazo seguir fomentando la vivienda social tan necesaria, etcétera, ¿no? Sistemas de salud, por ejemplo, el segmento industrial que creemos que como comentaba antes Elizabeth, pues posiblemente pueda crecer en República Dominicana también, aprovechando lo que decía Edwin, ¿no? Esa nueva cadena de suministro, esos nuevos movimientos geopolíticos que hay en el mundo. O sea que creemos que realmente ahí están las bases sentadas y hay muchas posibilidades para que este sector de construcción también participe en la dinamización de la economía dominicana. Muchísimas gracias, señor José Antonio. Definitivamente que muchos son los retos que nos aguardan, pero en sentido general yo entiendo que los sectores económicos están muy positivos y con mucha confianza de la capacidad de poder hacer ese levantamiento y enfrentar la crisis. Vamos a pasar a la parte de la sesión de preguntas y respuestas. Recordamos a nuestros invitados que tenemos habilitado 2 canales, tanto en preguntas y respuestas como un chat, donde ahí pueden colocar las preguntas que deseen hacer a los panelistas. Vamos a iniciar con 2 preguntas que recibí de cara al inicio de la nueva gestión gubernamental de este próximo 16 de agosto. ¿Cuáles son sus expectativas y cuáles son las oportunidades que visualizan para apoyar la recuperación económica? Para estos fines, vamos a solicitarle a los panelistas un espacio de unos 2 minutos de respuesta, de manera que todos puedan responder la misma pregunta. Iniciamos en el mismo orden, dándole la palabra a la señora Elizabeth para iniciar con esta sesión. Gracias, Patricia. Bueno, estamos muy esperanzadores. De hecho, tanto en el sector exportador como en el sector minero, si vemos de los primeros nombrados incumbentes de las distintas instituciones, fueron tanto la del CIRD, la señora Viviana Rimero, como en materia de energía y minas, al señor Antonio Almonte. Eso brinda una señal de que el presidente electo Luis Abinader tiene en el top of mind, o dentro de sus primeras personas, tanto las de sus primeras o sus más priorizados son tanto la exportación como la minería. En su plan de gobierno, en materia de exportación, fue bastante agresivo, habla hasta de eliminación de los anticipos y habla de que las exportaciones hay que relanzarlas. Y nosotros hemos hecho un llamado para trabajar en conjunto, para trabajar lo que es el Plan Nacional de Exportaciones y también lo que es la cultura exportadora. En materia minera, también tiene un plan bastante agresivo. También hemos socializado con el ministro nombrado y entendemos también de que es bastante esperanzador. Gracias, Elisa, definitivamente.
Y totalmente de acuerdo contigo. Roberto, cuéntanos un poquito cuáles son tus expectativas sobre el nuevo gobierno que ya inicia a partir del próximo 16 de agosto. Bueno, Elizabeth me facilita los temas porque compartimos ministro, así que celebramos también la misma noticia. El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, es una persona muy preparada, con mucho conocimiento del sector y que ya ha hecho anuncios importantes. Bueno, desde el plan de gobierno del gobierno electo, se ven lineamientos claros de facilitar la inversión al sector privado, de buscar eficiencias en la gestión de las diferentes instituciones que norman al sector y de brindar quizás más certeza de los procesos, sobre todo lo que tiene que ver con la permisología, y que el Estado juegue un rol de regulador, que es lo que ciertamente debería estar jugando normalmente en la parte de generación y distribución eléctrica, porque ya por razones estratégicas los diferentes partidos que nos han gobernado han establecido otras áreas de la industria eléctrica como estratégicas desde el punto de vista gubernamental, y por ende, por el momento, aunque quizás no necesariamente siempre se comparta esa posición, porque pensamos que en otros países existen las experiencias donde el sector privado, con un buen regulador, una ley clara, donde la misma se respete, pues puede permitírsele al sector privado gestionar las áreas, por ejemplo, de transmisión y de hidroeléctricas. Sin embargo, acá nada más nos queda el área de generación y el área de distribución, y en ambas se han mandado señales claras de lo que va a ser la gestión gubernamental que inicia el próximo domingo, en efecto el lunes, ¿verdad?, que sería el día laboral, y que obviamente nosotros estamos también entusiasmados con los cambios que se van a dar en este sector y que permitirán que continuemos invirtiendo en el país, como ya mencioné al inicio de mis palabras, en estos proyectos que vienen a traer más competitividad y mayor diversificación a la matriz de generación del país. Así es. El señor Juan Velázquez y seguido el señor José Cabrera. Expectativas y oportunidades que visualizan de cara al nuevo gabinete. Bien, muchas gracias, Patricia. Bueno, como ya había dicho en mi ponencia, el nuevo gobierno pues, va a confrontar muchos retos por la situación que genera en cuanto a sus ingresos fiscales, al impacto que ha habido en la estabilidad cambiaria, el producto de la falta de ingresos de moneda dura, pero está nombrando un gabinete de lujo, está nombrando personas que están muy capacitadas, están muy comprometidas, personas jóvenes que comparten el mismo deseo del presidente electo de hacer las cosas bien. Van a tener que trabajar muy de la mano también con el sector privado en las alianzas público-privadas que podamos hacer, pero también van a contar con todo el apoyo que le podamos dar para cuando se presenten situaciones que tengan que motivar acciones como la promoción de la inversión extranjera, la defensa de los intereses nacionales en suelos extranjeros, como debió ocurrir en tiempos pasados. Va a encontrarnos como aliados fuertes, que también estamos deseosos de que el país resurja de una forma pues, mucho más fortalecida. Entiendo que hay oportunidades con el nearshoring, con el concepto de aprovechar nuestra ubicación geográfica para montarnos de la mano de nuestros aliados más fuertes, que son en materia comercial los Estados Unidos, montarnos en ese tren de ver cómo podemos servirles en sus facilidades de plantas gemelas para proveer inventario just in time, y aprovechar toda esa dinámica que Estados Unidos quiere para la región en el proceso que está llevando silentemente o abiertamente con China. Esa guerra comercial que se está dando por allá afuera, pues nos va a afectar a nosotros y nos podría afectar muy positivamente si sabemos identificar las oportunidades. Y si este gabinete las sabe identificar y va de la mano con el sector privado, va por ellas, pues vamos a ser uno de los países más beneficiados por todas las bondades que ya sabemos que tenemos, desde los marcos jurídicos, la estabilidad
económica, la estabilidad política, pues vamos a ser un destino a considerar por los inversionistas extranjeros, definitivamente. Bueno, desde el punto de vista de construcción, pues como comentaba antes, ¿no? Sobre todo alianzas público-privadas para infraestructuras, sabiendo pues cuál es el estado de deuda pública del gobierno, el fomento de la vivienda social con medidas a corto y medio plazo, el fortalecimiento del sistema de salud, del hub industrial que estamos hablando, pero yo creo que también el nuevo gobierno debería de cerrar ciertos aspectos que no han quedado todavía cerrados en este periodo. Por ejemplo, la aprobación final, ¿no? De la ley de residuos tan beneficiosa para el país desde todos los puntos de vista y de sus reglamentos, y el poder tener una nueva economía derivada de esa nueva ley de residuos, con generación incluso también de empleo, y pues otros temas que siempre han ido quedando pendientes, ¿no? Temas de competencia desleal, fortalecimiento de los permisos y cartas ambientales con mucha mayor agilidad y menos burocracia. Todavía hay temas que no son menores, ¿no? Que ayudan mucho a la productividad del país, que deberían de retomarse por parte del nuevo gobierno. Es así. Vamos, recibimos unas preguntas. Son dos preguntas para el señor José Cabrera. La primera dice, ¿cómo ve el comportamiento del sector construcción para el Q3, lo que queda, y el Q4? Y la otra pregunta que recibimos también para el señor José Antonio Cabrera es, ¿cuál entiende usted puede crear un mayor apoyo e impacto desde el Estado a la construcción? ¿La inversión en infraestructura o en viviendas? Bueno, pues una pregunta va con la otra. Nosotros estamos viendo un mejor Q3 pues porque las remesas han subido mucho en el país, como en muchos países de Latinoamérica, por los programas de estímulo en otros países, y la remesa pues ha llevado a que se esté fondeando más la construcción de vivienda, que es bastante adecuado, ¿no? Y además, pues en base a la segunda pregunta, la construcción de viviendas hoy por hoy es el segmento que más pesa todavía en República Dominicana, ¿no? Más que el sector comercial, que era bien importante, o hotelero, hospitalario, infraestructura, ¿no? De todas maneras, pues ya sabemos que hay un déficit todavía en la parte de infraestructuras y que ambos segmentos deberían de seguir potenciándose. Ya la última pregunta para respetar el tiempo que nos han dedicado tanto ustedes, nuestros panelistas, como nuestros invitados. Definitivamente que necesitaríamos hacer una segunda parte de este encuentro y lo vamos a programar con 1 hora y media para poder sacarle el mayor provecho a cada uno de ustedes. La última pregunta, antes de darle la palabra a nuestro presidente Edwin, por si también desea compartir una inquietud, va para la señora Elizabeth Mena. Dice, ¿cómo quedarán las exportaciones mineras hasta final de año? Bueno, gracias por la pregunta. Estamos bastante esperanzadores porque principalmente con el área del oro. La empresa de oro, el Barrick Pueblo Viejo, continúa con sus operaciones ininterrumpidas y el precio sigue subiendo. Decir que estamos bastante, yo creo que mi palabra del día de hoy es esperanzadora. Es decir, que si seguimos monitoreando allá, podemos hablar de que vamos a mejorar bastante. Igual también, ya para final de año, ya Cornidón también estará entrando a un poquitico de operaciones de producción, no necesariamente producción definitiva, sino también material de desarrollo, que se encuentra en desarrollo, es decir, que también puede ayudar bastante a los números. Gracias, Elizabeth. Doy la palabra al señor Edwin de los Santos, presidente de ASIEX. Muchas gracias. Quiero reiterar el agradecimiento a cada uno de ustedes, Patricia, por organizar este encuentro, Juan, José Antonio, Roberto, Elizabeth, queridos amigos. Muchas gracias por donarnos su tiempo en esta presentación, compartir con nosotros sus experiencias también de liderazgo, que sé que serán de ejemplo, gran ejemplo para otras empresas, miembros de ASIEX que nos han acompañado en esta llamada en el día de hoy. Y también resaltar 2 cosas. Por un lado,
que desde ya estamos viendo algunos de los beneficios, ¿verdad?, que esta pandemia nos deja, como es recortar los caminos de comunicación que nos permiten organizar este tipo de encuentros, organizarlos incluso de manera bien expedita y eficiente, cosas que en el pasado quizás nos hubiesen llevado varios meses de trabajo. Hoy en día se han facilitado bastante, o sea que ahí tenemos algo muy positivo. Y segundo, comprometernos a cumplir con nuestra función como ASIEX de servir de interlocutor junto con el sector privado y las autoridades acerca de todas las iniciativas que tenemos en los distintos sectores que representamos, pero en sentido general como inversión extranjera y como nosotros nos gusta pensarlo en AES Dominicana, que si al país le va bien, a todos nos irá muy bien. Entonces, en ese sentido, pueden contar con la asociación como un canal confiable para hacer ese esfuerzo. Y también hemos estado trabajando con las distintas autoridades electas porque creo que vamos a necesitar reforzar mucho los canales de comunicación y apoyar al Estado grandemente para poder sobrellevar esta crisis que estamos atravesando. Pero al escucharlos a ustedes, me queda así la gran esperanza de que no estamos en un camino ciego, sino que existen estrategias concretas para salir adelante de esta situación. Con eso les agradezco nuevamente a todos su generosa participación y espero que continúen cuidándose y que estén todos bien junto a sus familias. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Bueno, gracias a todos por acompañarnos, a nuestros panelistas, a nuestros miembros también de la Junta Directiva que se encuentran presentes como espectadores. Gracias, Edwin, también por tu apoyo y por tu liderazgo en nuestra asociación. Y nada, nos continuaremos desarrollando desde ASIEX este tipo de iniciativa con la agilidad obviamente que demande el momento y para ser ese canal de facilitación para cada una de nuestras empresas asociadas y también relacionadas, tanto para DIE como para DOEXPO, a DOCEN, a DETI, que se encuentran presentes en cada uno de nuestros panelistas desde ASIEX, cuenten con todo nuestro apoyo para empujar juntos las iniciativas a favor del desarrollo de la inversión extranjera en la República Dominicana. Bueno, sin más, muchas gracias a todos y gracias por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes.